Imagen en directo desde el Congreso de los Diputados, donde Pedro Sánchez ha acudido a petición propia para explicar sus medidas contra la crisis energética. Y ha anunciado más, un nuevo paquete para combatir la crisis energética que va a suponer la movilización de unos 3.000 millones de euros para proteger, ha dicho, al 40% de los hogares. El Partido Popular ha intervenido también en este pleno y ha alegado que las cuentas del gobierno de Pedro Sánchez no cuadran porque creen que se basan en previsiones de crecimiento que no comparte ni el Banco de España ni el Fondo Monetario Internacional. Pero nos negamos a aceptar que el único escenario posible es... ¿Qué tal? Buenos días. Hoy nos fijamos en Francia, que se enfrenta al fantasma de la escasez de combustible, con enormes colas ante las gasolineras y racionamiento para atender a la demanda. Pero la culpa no es del suministro de Rusia, sino de la huelga de empleados de refinería que mantiene paralizada la producción de combustible para todo el país. La situación agita los miedos a que la guerra de Ucrania extienda una situación similar por toda Europa. Los franceses pasan horas ante las estaciones de servicio para poder llenar sus depósitos, aunque ya ni eso, porque en algunas estaciones se limita a 30 euros el máximo de repostaje. Es más, la policía ha montado controles en la entrada a las gasolineras para que solo puedan repostar quienes tienen el depósito medio vacío. El gobierno francés pretende obligar a los empleados en huelga a volver a sus puestos de trabajo ante el enorme daño que provoca una huelga en un sector estratégico como este. Las migraciones en América tienen como destino principal Estados Unidos, que está diferenciando el trato que da a estas personas según de dónde provengan. La migración venezolana es de las mayores debido a la falta de libertades y empobrecimiento desde la llegada del régimen de Maduro, y el gobierno norteamericano prepara un plan específico para regular la entrada de personas desde este país. Enseguida vamos a tratar de ver en qué consiste. En España también se trata de regular esa entrada de personas, pero son los inmigrantes quienes están frenando la crisis demográfica que padecemos. Desde que se tienen registros, nunca había habido un número tan bajo de nacimientos en nuestro país. Sigue en línea descendiente desde hace años. Pero ¿somos conscientes de los enormes problemas económicos y sociales que representa esta situación? Por ejemplo, algo sencillo, ¿habrá población activa suficiente para suplir a quien se jubila? Hoy hablamos de ello y nos planteamos otras cuestiones parecidas. Vamos a empezar en esta mañana en Ucrania, donde los bombardeos de Rusia han destruido ya el 30% de la capacidad de este país para generar electricidad. Entre los objetivos de Putin están todas las infraestructuras energéticas, lo que hace temer un invierno muy complicado para los ucranianos. Es parte de la estrategia militar del Kremlin. Aviones de combate ucranianos patrullan el espacio aéreo de Kiev. Quieren evitar más bombardeos sobre las infraestructuras civiles. Vigilan sobre todo las centrales eléctricas y térmicas. Sin electricidad, la población se enfrenta a un sombrío invierno. El gobierno ucraniano ya prepara a sus ciudadanos para el peor escenario posible. No voy a embellecer la realidad, el invierno será duro. Hago un llamamiento para que todos se preparen adecuadamente. Cada familia debe abastecerse de varias cosas básicas: ropa de abrigo, velas, linternas y baterías, manifestaba el primer ministro ucraniano. Zelensky pide armamento específico para frenar esos ataques aéreos contra instalaciones esenciales. El Estado terrorista está tratando de intimidarnos aún más. Tenemos que responder al terror ruso con una colaboración más fuerte y significativa, solicitaba el presidente ucraniano. Y los miembros de la OTAN responden acordando más defensas aéreas para Ucrania. Los ataques al sistema energético, a la infraestructura energética, son graves a medida que nos acercamos al invierno. Ello demuestra la necesidad urgente de más defensa aérea para Ucrania, manifestaba el secretario general de la Alianza Atlántica. Continuaremos impulsando las capacidades defensivas de Ucrania para las necesidades urgentes de hoy y a largo plazo, aseguraba también el secretario de Defensa de Estados Unidos. Casi 50 países se comprometerán este jueves en la sede de la OTAN a armar a Ucrania durante todo el invierno con nuevas defensas aéreas.
Bueno, pues ante su aislamiento en Occidente, Vladimir Putin trata de encontrar foros en los que brillar. Kazajistán, por ejemplo, acoge desde la cumbre de la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia con la participación de una veintena de países. Está previsto que el presidente de Rusia, junto al de Turquía, se reúnan en Astana para, al margen de la cumbre, hablar. El Kremlin ha reconocido que es posible que los dos líderes discutan una propuesta turca para organizar conversaciones entre Rusia y Occidente sobre la paz en Ucrania. Mientras, por parte de la ONU, Rusia recibe otro varapalo. La Asamblea General ha aprobado por mayoría una resolución que condena los refrendos ilegales en 4 regiones ucranianas y los intentos de Rusia de anexionarse estos territorios. El texto recibió 143 votos a favor, 5 abstenciones y solo 5 votos en contra. La resolución exige a Moscú dar marcha atrás a las anexiones y que retire sus tropas inmediatamente y sin condiciones de Ucrania. La crisis energética sigue siendo una de las principales consecuencias de esta guerra, una de las palancas que Putin espera rentabilizar para sus intereses. Ayer el presidente ruso se recreaba en la necesidad de gas que tiene Europa. К обследованию, но давление сохраняется, значит, судя по всему, она в рабочем состоянии. Y al mismo tiempo aseguraba que todavía se puede usar el gasoducto Nord Stream, que sufrió desperfectos, lo saben, hace unas semanas. Para el dirigente ruso se trató de un acto de terrorismo. Se ha quejado de que no se deje a Rusia investigar qué pasó en esa tubería. En cualquier caso, cree que todavía se puede usar y que la decisión la deben tomar los países europeos. También ayer hubo reunión de los ministros de Energía de la Unión Europea. Y más fugas. Han detectado un escape en el oleoducto de Druzhba, en Polonia. Esta instalación que conecta Rusia con Alemania es clave para el suministro de Europa. La fuga de petróleo está a unos 70 kilómetros de la ciudad de Płock, afecta a una de las 2 líneas del oleoducto. Por el momento no se han determinado las causas del incidente, no se sabe si es provocado o no. El gobierno polaco dice que todas las hipótesis son posibles ahora mismo. La Unión Europea se ha propuesto poner en marcha una plataforma de compras conjuntas de gas el próximo año. De este modo se persigue adquirir ese hidrocarburo más barato de cara al invierno de 2023-2024, que entre los 27 se observa como más crítico que la inminente temporada de frío. El anuncio llegó de la mano de la comisaria europea de Energía, Kadri Simpson. Sobre la mesa pondrá propuestas legislativas para incentivar la reducción de la demanda, fomentar la solidaridad entre Estados miembros e intervenir los precios del gas. No podemos entrar en invierno, en el principio de 2023, sin tener muy claras las orientaciones en este campo. Cuanto más tardemos en tomar las decisiones, más difícil será reconducir esta situación. Ahora mismo, Bruselas se inclina por seguir negociando con proveedores como Noruega, Estados Unidos, Qatar o Argelia. But we have to be ready if these negotiations aren't quick enough. We need a temporary mechanism to limit the prices. Simpson sí se refirió, en cambio, a la posibilidad de implantar a escala comunitaria un modelo temporal inspirado por el mecanismo ibérico de España y Portugal, que limite la proyección artificial de la carestía del gas en los precios de la electricidad. Bueno, hoy también en Bruselas el Comité de las Regiones de la Unión Europea ha hablado de la crisis energética, solicitando más dinero para las autoridades locales. Argumentan que los estados van a recaudar más con los impuestos aprobados a las grandes eléctricas y reclaman gestionarlo, como también participar más en las campañas de ahorro y en proyectos de energías renovables. Bueno, precisamente de la crisis energética y de las medidas para paliarla se está hablando ahora mismo en el Congreso de los Diputados. Señal en directo, y ven a la representante de Bildu. El presidente Sánchez ha acudido a petición propia, ha explicado las nuevas medidas que se aprobarán en el Consejo de Ministros del martes, con un nuevo paquete de medidas que dice va a suponer 3.000 millones de euros para ayudar al 40% de los hogares. La medida permitirá a 1,7 millones de hogares reducir su factura a más de la mitad, según estima el Gobierno. Los ricos defraudan y evaden impuestos, debilitando los servicios públicos. Vamos a reforzar el bono social eléctrico beneficiando a 1.300.000 hogares. Vamos a incrementar un 15% la cantidad de energía con derecho a descuento y aumentar el porcentaje de descuento del 65% al 80% para vulnerables y vulnerables severos respectivamente. En segundo lugar, vamos a crear
temporalmente una nueva categoría de consumidores eléctricos con derecho a un descuento del 40% en sus facturas para aquellos hogares trabajadores con bajos ingresos. Bueno, Sánchez fue ayer el protagonista por su retraso en el desfile que recorrió el Paseo de la Castellana por el Día de la Hispanidad. Un retraso que obligó a cambios en el protocolo y, entre otras cuestiones, le obligó a esperar al rey, a su majestad el rey. En ese Paseo de la Castellana, al margen de estas cuitas, por motivo del Día de la Hispanidad, se prestó atención a los profesionales que trabajaron duramente durante la erupción de La Palma, respondiendo al plan de prevención de riesgos volcánicos. Hubo representación de la comunidad científica y de distintos servicios de emergencia: el CSIC, el INME, el Involcán, los distintos consorcios de bomberos de las islas o Protección Civil, que tuvieron su lugar en el desfile que presidieron los Reyes. Bueno, estuvieron también diversos responsables de la gestión de la emergencia durante la erupción volcánica. Rubén Fernández es director insular de seguridad del Cabildo de Tenerife, presidente del consorcio de bomberos de la isla. También estuvo allí porque también estuvo coordinando los servicios de emergencia en La Palma. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. A usted no le tocó desfilar, ¿no? No, no nos tocó desfilar. Ahí ocuparon ese espacio de protagonismo, pues representación de los intervinientes, representación también de los órganos científicos. No sé si se contaron, si llegaron a saber cuántas personas conformaban esta expedición, porque es algo inédito que vayan tantos, ¿no?, de Canarias. Sí, es algo único. Participaron, pues bueno, hubo una representación prácticamente de todas las islas que remitieron medios, o bien a través de sus consorcios, o bien a través de los equipos forestales, de los intervinientes en materia de protección civil. Entonces, bueno, una representación bastante amplia y yo creo que además un reconocimiento a la labor que con tanta dureza y dedicación tuvieron durante la emergencia volcánica. Esta era precisamente la intención, creemos que era precisamente distinguir el trabajo de todas las personas que estuvieron ahí durante esta época. Pero me imagino que también durante la recepción habría muchas personas que se le acercarían a ustedes a preguntarle por La Palma, por la erupción, por cómo estaba la situación, ¿no? Pues sí, nosotros participamos en un grupo de 8 representantes en el homenaje a los caídos junto a Su Majestad el Rey, y la verdad que en esos preparatorios iniciales antes del acto no solo nos preguntaban muchos operativos y muchos intervinientes, sino además continuamente felicitaban el trabajo que se había hecho y bueno, pues daban de alguna manera las gracias por estar ahí, cosa que agradecemos enormemente también porque bueno, uno se siente satisfecho, ¿no? Y además es un honor el haber podido estar ahí. Y bueno, al final fueron muchos meses de esfuerzo, son muchos meses a posteriori en el que todavía La Palma sigue esforzándose por poder dar una respuesta a esas emisiones de gases. Y bueno, y al final, como digo, es un reconocimiento yo creo que muy merecido a todo el operativo que participó en La Palma. Rubén, yo me imagino que los protocolos de actuación en emergencias de alguna manera se nutren unos de otros, intercambian experiencias. Me imagino que habrá vasos comunicantes porque las experiencias nuevas nutren a las que podían suceder en el futuro. ¿Qué enseñanzas cree usted que son las que la situación, el volcán de La Palma, pueda estar en cierta manera aportando a otros protocolos que ya existían? Bueno, hombre, primero yo creo que es el concepto del peligro vinculado al riesgo, ¿no? Nosotros estamos habituados a evacuar, a confinar incluso durante incendios forestales, que son emergencias pues puntuales, que tienen una duración y una percepción del riesgo, del peligro diferente a lo que era la erupción volcánica, ¿no? Y ese paso demoledor de las coladas. Esa percepción del peligro, del riesgo, esa necesidad de mantener la atención durante tanto tiempo, mantener medidas, que la población pues bueno, fuera siendo conocedora de todo lo que iba pasando. Bueno, hemos ido realmente adecuando todo lo que ya sabíamos y todo lo que disponíamos en protocolo a esa emergencia. Y ahora, pues bueno, todo lo que hemos aprendido de esa emergencia pues es aplicable ahora a otras situaciones, ¿no? Y trabajamos, bueno, pues tratamos de trabajar con bastante antelación, de mantener a la población con la mayor información, porque yo creo que eso redunda, por supuesto, después en el beneficio de la gestión de la emergencia. ¿Están en contacto con otras comunidades? ¿Alguna otra comunidad autónoma se ha interesado por lo que se lleva a cabo aquí a través del PEVOLCA y de otros sistemas, por ejemplo? Sí, y se participa habitualmente. Cualquiera de los miembros de ese órgano de dirección, pues participamos en muchas jornadas, en muchas actividades por la península, incluso
en algunas acciones fuera de territorio español. Y bueno, pues pregunta mucho, ¿no?, de cómo se gestionó en zonas que además pueden sufrir erupciones volcánicas. También es habitual participar, son habituales las consultas que nos realizan sobre protocolos, sobre procedimientos. Y bueno, al final fue una emergencia vivida desde el punto de vista de protección civil única y que bueno, esperamos que no se repita, por supuesto, aunque el periodo que pase sea extraordinariamente largo, claro. Porque bueno, fue extraordinariamente también duro, ¿no?, ese proceso. Bueno, pues ahí está, esperemos que no se repita, pero hay que estar preparado siempre para por si acaso. Y ahí está ese homenaje merecido, sin duda, para el PEVOLCA, para todos los servicios de emergencia, para todos los que participaron en esas labores y que todavía lo siguen haciendo porque todavía no ha terminado esa emergencia, como bien dices. Rubén, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a ustedes, un saludo. Bueno, dos apuntes más de nuestro país. A partir de las 4:30 de la tarde se van a reunir los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que deben de llegar a un consenso para nombrar sustituto al dimitido Carlos Lesmes. Previsiblemente el elegido, que será nombrado esta tarde, será Rafael Mozo, el vocal más antiguo. Mozo pertenece al bloque progresista, pero hay polémica dentro de los vocales sobre si debe tener todos los poderes del dimitido o si solo suple la vacante. Un matiz jurídico importante que va a ser debatido en esta reunión. Y hoy una jornada importante también en el juicio sobre el accidente del tren Alvia en Santiago de Compostela. Tenemos señales en directo de la situación del juicio en este momento, ahí lo ven. Ha testificado ya el que fuera director de seguridad de circulación de Adif el día del accidente, Andrés Cortavitarte, el otro acusado junto al maquinista. Ha explicado que el conductor no debió coger la llamada, que atendió minutos antes del accidente, y ha señalado que la causa fue el incumplimiento del límite de velocidad. También ha dicho Cortavitarte que entre sus funciones no estaba evaluar los riesgos de la línea donde se produjo el accidente. Bueno, está hablando todavía, está contestando las preguntas de su abogado. Vamos a escucharlo unos segundos. Para que el tren la pueda coger y no corte el pantógrafo si va solamente un recto. Entonces, eso es difícil de explicar. No, difícil. Entonces, la infraestructura, en la trazada de la infraestructura... Claro, si es en una esta línea... es la declaración de Cortavitarte que continúa. Su estrategia está pasando por derivar cualquier responsabilidad. De hecho, él ha dicho que no tenía responsabilidad de seguridad en la línea donde se produjo el accidente. El hilo de contacto de la catenaria es mi certificado de seguridad es uno más de los 2, 4, 6, 7, 8 certificados que se emiten ahí. Sí, pero es uno necesario. Es uno más. Uno más necesario e imprescindible. Todos son necesarios. Todos sí, pero el suyo también, ¿no? ¿Sabe usted que hay ciudades ya en España donde hay más perros que niños? Un problema demográfico que está creciendo y que puede generar muchísimos problemas más. Enseguida los vemos después de una pausa. 11:30 de la mañana. Buenos días de nuevo. Si es usted de los que piensa que tiramos demasiada comida, está en lo cierto. Cada año más de un tercio de toda la comida producida a nivel mundial se desperdicia. Y ese desperdicio va estrechamente ligado a un efecto también en el cambio climático. Por eso un movimiento social concienciado en cuidar el planeta intenta, con pequeños gestos, paliar esas consecuencias. Es el caso de negocios y personas vinculadas a la aplicación Too Good To Go. Esta app lucha para reducir la tendencia al desperdicio en España. Se calcula que la cifra de desperdicio es de casi 8 millones de toneladas al año, lo que supone que en nuestro país se desperdicien cada día 200 kilos de comida, no cada día, prácticamente cada segundo. Bueno, esto es un montón de comida tirada a la basura, un problema con el que está luchando, como decimos, esta app se llama Too Good To Go. Cada día, comida en perfecto estado acaba desperdiciada solo porque no se ha vendido. Y en esta app ofrecen la oportunidad de comprar a muy buen precio pack sorpresa con toda esta comida directamente de los negocios. Y también aquí en Canarias, Hablamos con Carlos García Padilla, responsable de comunicación de Too Good To Go. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Roberto. Bueno, ahí veo un paquetito de esos de los que me imagino que entregan a las personas que estén usando la aplicación, ¿verdad? Efectivamente, esta es una de las bolsas, un ejemplo de una de las bolsas que se suele entregar a través de la aplicación, pues para todos aquellos que utilicen Too Good To Go para salvar esa comida que cada día
pues sobran estos establecimientos que se unen a nuestra iniciativa. Bueno, si me instalo la app y me apunto, ¿qué es lo que consigo? A ver, cuénteme cómo funciona. Pues mira, en este caso nosotros desde Too Good To Go lo que hacemos es que a través de la aplicación móvil conectamos a usuarios y usuarias con miles de restaurantes, panaderías, supermercados, fruterías, cualquier tipo de negocio de alimentación que lo que hace es vender su excedente diario de comida a un precio mucho más reducido. Entonces nosotros como usuarios y usuarias, ¿qué nos vamos a poder encontrar? Pues son packs sorpresa con ese excedente que estos establecimientos suelen tener cada día al final del día y vamos a pagar por ello un 70% menos de lo que pagaríamos como precio normal o real en la tienda en sí. Pero ¿puedo elegir también como consumidor qué es lo que quiero que me sirvan o depende del día? Yo voy y el paquete que haya es lo que hay. Eso es, el pack es pack sorpresa, ya que dependerá del excedente que haya tenido ese día el establecimiento, así que bueno, tú como usuario o usuaria sí que sabes pues que vas a una panadería y que lo que te van a dar pues es algo de pan, algo de bollería o una frutería que te van a dar fruta y verdura, pero el contenido exacto de ese pack solo lo vamos a saber una vez que hayamos ido al establecimiento a recoger esa bolsa. Bueno, el 70% es un ahorro considerable también, ¿eh? Lo único, claro, que no puedes planificar y decir, bueno, voy a hacer esto, otro, tienes que ir un poco al día, ¿no? Efectivamente, es un poco, pues, al final el objetivo que nosotros perseguimos es combatir ese desperdicio de alimentos que cada día tienen en estos establecimientos, ¿no? De esta manera lo que nosotros estamos proponiendo es una manera diferente, primero, de evitar el desperdicio de alimentos, segundo, de que los usuarios o cualquier persona pueda ahorrar dinero comprando comida de calidad a un precio mucho más asequible y además, con todo ello, pues estamos ayudando a que la gente, pues, oye, descubra también, pues, nuevos productos que a lo mejor de otra forma no se habrían animado a probarlos y de esta manera, pues, oye, se animan a probarlos y a elaborar recetas de lo más curiosas también con ellas. Claro, es una forma de luchar contra el desperdicio. Yo no sabía que tirásemos tal cantidad de comida, pero claro, uno piensa a lo mejor en restaurantes, aquí en hoteles, qué sé yo, Carlos, yo pienso en los buffets de desayuno, por ejemplo, de los hoteles y a veces me pregunto, bueno, de comida o de lo que sé, digo, bueno, ¿y todo esto dónde va después, no? Y probablemente buena parte de ello se tire, ¿no? Sí, efectivamente, al final estamos hablando, ya lo decías tú antes, ¿no? Más de 8 millones de toneladas de alimentos son las que se desperdician cada año en nuestro país. Y esto, pues, al final tiene un impacto importante, ya no solo a nivel social y a nivel económico también, porque cada vez que tiramos comida estamos tirando, pues, todo ese dinero que ha costado la producción de esos alimentos, sino también el impacto medioambiental. Cuando tiramos un alimento estamos desperdiciando también los recursos que se han empleado para producir esa comida. Y ya no solo eso, sino que el desperdicio alimentario es responsable de hasta el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. De ahí que ya los expertos estén señalando que reducir el desperdicio de comida es una de las soluciones más importantes y más urgentes que debemos llevar a cabo para poder frenar el cambio climático. Bueno, la iniciativa es que es excelente, es que esto es simbiosis, porque el establecimiento no pierde todo el dinero, no lo tira a la basura. El que compra, pues lo compra un poco más barato y encima, pues el ecosistema pues también lo agradece. O sea que, bueno, salimos todos ganando, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y en este caso, ya lo decías tú antes, estamos en España, estamos en 17 países ahora mismo actuando contra el desperdicio de alimentos y en el caso de Canarias comenzamos hace ya prácticamente un año, empezamos en noviembre del año pasado a combatir el desperdicio de alimentos en las islas y a día de hoy ya se han unido más de 400 establecimientos allí, no en las 7 islas todavía, pero sí en las principales, en Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, La Gomera y Tenerife. Nos falta todavía La Palma y El Hierro, pero bueno, seguimos trabajando para que todas las islas se sumen y a día de hoy hemos conseguido salvar allí más de 83.000 packs de comida, lo que equivale como a haber evitado el desperdicio de unas 83 toneladas de alimentos. Qué bueno, pues mira, seguro que después de esta entrevista, Carlos, habrá muchos más que se apunten, que se baje la app y también establecimientos que también quieran colaborar. Gracias, buenos días. Gracias y buenos días. Bueno, otro asunto. En Francia, miren el problema que tienen por la huelga en las refinerías y la escasez de carburante que ha llevado al gobierno a decir basta. Tras 2 semanas de paro, obligan a parte del personal a volver al trabajo bajo la amenaza de sanciones penales. Se tensa el pulso entre sindicatos y gobierno, con 6 de las 7 refinerías del país paradas y con el 44% de las estaciones de servicio con escasez de suministro. El gobierno francés finalmente ha dado un golpe sobre la mesa. De manera tajante obliga a parte del personal a volver al trabajo. Han cometido un error, dice este representante sindical, al no saber quién es el enemigo. Son los directivos que se enriquecen y se niegan a negociar. Es una vulneración inadmisible del derecho constitucional a la huelga.
Esta medida de urgencia que contempla la ley permite reunir al personal indispensable para que funcionen los depósitos y que el combustible llegue a las estaciones de servicio. El impacto de la huelga se había vuelto insostenible para muchos franceses, dijo este miércoles el portavoz del gobierno. Esta medida debería de llevar una mejoría de la situación en los próximos días. Pero los sindicatos ya han advertido. Mientras más duro sea el ataque, el contraataque será igual o peor. Lo ideal sería, dicho, poner a todos alrededor de la mesa y volver rápidamente a la normalidad. Reclaman una subida salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo por la inflación y también que se les refleje en el sueldo los beneficios excepcionales que están teniendo este año las refinerías por la escalada de precios del petróleo y del gas. Claro, pero es que este conflicto laboral está provocando muchísimos problemas para los ciudadanos de a pie. Por lo pronto, horas de cola frente a las gasolineras y después algún tipo de racionamiento. Imagínense también pues, el estado de ánimo de muchísimas personas. Vamos a preguntar por ello a Marianne Bertin, es profesora de francés para extranjeros. ¿Qué tal, Marianne? Buenos días. Todo bien, buenos días, Roberto. Seguro que con decir su nombre, ya lo he dicho mal, me tendrá que dar alguna clase de las suyas, ¿eh? Marianne, ¿qué tendría que hacer usted ahora mismo si quisiese llenar allí en Francia el tanque de su depósito de gasolina? La verdad, colas y colas y colas y colas. Y enfrentarme a alguna violencia, extorsión y... Bueno, claro. Pero bueno, no necesito el coche para ir a trabajar, por suerte. No, eso... Pero hoy, por ejemplo, tengo un concierto y voy en metro porque no puedo ir con coche. Claro, claro, el problema es para quien tiene que usarlo. ¿Esto es solo en las grandes ciudades o prácticamente en toda Francia? Hoy en día prácticamente en toda Francia, pero es más tenso en las grandes ciudades, claro. Claro, imagino que después y más al norte. De horas de cola, gente a lo mejor que madruga de madrugada para ponerse en la cola, claro, las chispas saltan en cualquier momento, en cualquier circunstancia, una discusión porque los nervios están a flor de piel, ¿no? Aparte de... Sí, el problema es que hay gente que llena tanques o lo que sea y que luego intenta vender. Incluso hay gente que se han apoderado de las gasolineras, que son timadores, ¿sabes? El problema es que no hay orden. La policía no está porque la policía está preocupada por otras cosas. Y el problema es que hoy en día hay gente que quiere ir con coche sí o sí cuando hay médicos, enfermeros que se han quedado sin coche. Eso es muy grave. Claro, Incluso policía, ambulancia... Claro, porque esto estará afectando a la vida cotidiana de muchísimas personas que tengan que hacer desplazamientos, repartidores que no puedan hacer su trabajo. Exacto, hay gente que ya se ha quedado algunos días en casa. El problema es enorme, Marianne. Tengo entendido que además está racionado la cantidad de litros que puede alguien ahora mismo llenar el coche, ¿no? No hay una norma nacional. Lo hacen más o menos por gasolinera, pero es verdad que yo también escuché que más de 30 euros no se podía poner. Efectivamente. Marianne, la razón de esta situación está en esa huelga en las refinerías. ¿Qué es lo que se dice en la calle sobre esta situación? ¿Cómo se muestran los ciudadanos ante estas reclamaciones? ¿Comprensivos o ya? Pues... Ya me lo ha dicho todo. La verdad que normalmente se suele apoyar en Francia la huelga, porque por las huelgas hemos conseguido mucho. Pero también hemos pasado ya 2 o 3 años que ya yo creo que no es el momento. Bueno, yo creo, y mucha gente cree que no es el momento. La verdad es que no es el momento, que los precios han subido, que hay una inflación grande, pero después del COVID, después de la escasez de productos por la guerra de Ucrania, después de todo, la huelga de los metros de hace... Es que no es el momento. Encima, yo entiendo que quieran preservar su nivel de vida, pero hay gente que gana muchísimo menos que ellos.
Entiendo. Entonces, en el aspecto que sí, que han hecho un montón de beneficios y que siempre son los mismos que se benefician, estoy de acuerdo. Pero paralizar el país así, yo creo que no era el buen momento. Desde luego, eso es lo que parece en una situación tan difícil como la de ahora. Marian, muchas gracias por explicárnoslo. Buenos días desde Canarias. Buenos días. Bueno, pues esta es la situación, ¿eh? Y no está siendo nada fácil para el ciudadano de a pie, ya lo ven, haciendo horas de cola frente a una gasolinera. Vamos con otro dato, relativo a nuestro país, que también da que pensar porque según ese dato en muchas ciudades ya hay más perros que niños. Una cifra que refleja el descenso de la natalidad en nuestro país. Vamos a ver cuáles son esos números, qué es lo que ha bajado tanto Itziar Pérez en estos últimos tiempos. Cuéntanos. Sí, por cierto, Roberto, que una de esas ciudades es Santa Cruz de Tenerife, donde ya hay más perros que niños, pero si vamos a los registros, desde que se tienen los primeros registros en 1940, no había una cifra tan baja de nacimientos como la que tenemos en este periodo 2021-2022. Lo vamos a ver enseguida en esta gráfica. El año pasado incluso hubieron menos nacimientos que este año, pero tan solo este año han habido 500 nacimientos más. Fíjate, nos tenemos que remontar hasta 1964 para encontrar la cifra récord. 349.000 niños nacieron en ese año. Y la tendencia, según el Instituto Nacional de Estadística, es que siga la baja. Claro, esa era la época del baby boom, ¿no? La generación de nacida en aquella época son los boomers, pero efectivamente, salvo a principios de 2000, de la década 2000, todo ha sido bajar. Oye, ¿por comunidades esto también sigue la misma tónica o hay algunas que se mantienen, que se animan a tener más niños que otras? Pues no, por ahora la distribución de esa tasa de natalidad no es la misma en todas las comunidades autónomas. De hecho, en algunas sube, como es el caso de la capital, de Madrid. También en otras, como en Valencia y en Asturias, pues sube. Fíjate, Madrid ha subido casi un 8%. Y a la inversa, en otras comunidades, como La Rioja, cae ese 8% y entre esas comunidades que caen nos encontramos nosotros, Canarias, con una caída de en torno al 3,86%. Si miramos al mundo, pues España está en un nivel intermedio, no está ni con una tasa de natalidad tan alta. Por ejemplo, si nos comparamos con Italia, tenemos una tasa de natalidad mayor, un 7% respecto al 6,8% que tiene Italia, y lo vamos a ver en el siguiente gráfico porque hay países que incluso llegan al 13%. Es el caso de Brasil el año pasado o Estados Unidos, que rozaba el 11% en 2021. Turquía este año sin duda tiene una de las mayores tasas de natalidad con un 12,8% y los expertos aseguran que la incertidumbre económica y el coronavirus podrían estar detrás de ese descenso. Claro, que de la situación en la que estemos muchas personas se echen un poco atrás o digan vamos a dejarlo para más adelante lo de tener niños, ¿no? Sí, por ejemplo ahora con la subida de los tipos de interés, la inflación, pues todo suma para esperar un poquito para ese paso. También le podemos decir que nunca va a haber un buen momento, que siempre va a haber alguna excusa. Gracias, Itziar. Vamos a hablar de este asunto, de este problema con Rubén Lois González. Es catedrático de Geografía del Departamento de Análisis Geográfico Regional y coordinador del Grupo ANTE de la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Roberto. Bueno, muchos podrán pensar, vale, nacen pocos niños, ¿y a mí qué? Porque parece que no es una cuestión que tenga problema, pero ojo, estamos ante una situación que puede tener consecuencias muy malas, ¿verdad? Sí, en general tener una natalidad baja, tener pocos niños y niñas es malo para el conjunto de la sociedad, por una razón, simplemente porque no se produce el reemplazo de jóvenes y de adultos en las siguientes generaciones, porque algunos servicios que estaban diseñados para atender a los niños en áreas rurales, en áreas de más baja densidad, se quedan prácticamente sin potenciales clientes y se corre la amenaza de que se cierren o se restrinjan esos servicios. Es bueno mantener una natalidad desde el punto de vista social y desde el punto de vista político y económico un poco más alta que la que tenemos. En todo caso, la baja natalidad también es una expresión de los nuevos tiempos. Hace 2 o 3 generaciones tener hijos estaba considerado como una bendición. Los niños empezaban a trabajar, algo que ahora no se admite desde muy temprano, desde que eran jóvenes, y podían aportar más mano de obra al hogar. Claro. La agricultura o en determinados trabajos más o menos tradicionales. Hoy en día traer un hijo al mundo implica cambiar un modelo de vida. La gente quiere vivir bien y a veces se retrasa un poco el periodo o el momento del primer parto. Es ahí donde está la clave de la reducción de la fecundidad y de la natalidad, y la gente también prefiere tener un número de hijos
más o menos reducido para atenderlo lo mejor posible. Entonces, toda Europa occidental tiene una natalidad muy baja. En el caso español, extraordinariamente baja, solo superada, lo explicasteis muy bien, a la baja por Italia, porque se combinan también otros factores, que es el retraso en que se pueda producir una buena consolidación en el mercado laboral. El problema que para las mujeres supone perder posibilidades de carrera profesional si tienen un número de hijos elevado, sobre todo porque los permisos de natalidad o de maternidad todavía no son todo lo amplios que deberían de ser, porque es complicado en contextos urbanos especialmente, si no se tiene abuelos o otros familiares, conciliar la vida laboral con la vida familiar. Entonces se tienen hijos más tarde, a partir de los 35 cada vez más, incluso a partir de los 40, con lo cual no se tienen muchos hijos y la tasa de fecundidad, la tasa de natalidad en España baja. Claro, porque lo acaba de explicar muy bien, en los años 60 probablemente habría más incertidumbres económicas incluso que ahora, y vivimos el boom de nacimientos y ahora en esta situación se tiende a la baja. Claro, es una cuestión cultural también, Rubén. Sí, hay un elemento cultural. En los años 60 la planificación familiar no era mayoritaria. En estos momentos los jóvenes afortunadamente deciden el número de hijos que quieren traer al mundo. Esto en los años 60 no estaba tan claro que se produjese así. En los años 60 la sociedad era más pobre, pero por decirlo de alguna forma el espíritu del siglo XX era un espíritu de crecimiento, que se iba a ir a mejor, que los modelos de desarrollo económico iban a funcionar. ¿Qué se le ofrece ahora a la sociedad en el siglo XXI? Se vive bien, se vive mucho mejor, ya hay muchos más recursos, pero se le ofrecen incertidumbres. Tuvimos una crisis económico y financiera que afectó al mercado inmobiliario, que empobreció a muchas familias. Luego tuvimos una pandemia que nos metió en el miedo en el cuerpo a incertidumbres sanitarias. Tenemos una amenaza de cambio climático global y ahora nos viene la guerra de Ucrania, con lo cual somos más ricos, vivimos mucho mejor, pero también muchas veces decidimos vivir el momento, y esto de traer hijos al mundo, aunque vivamos mejor, plantea muchísimas más incertidumbres. Entonces esto está, por decirlo de alguna forma, cambiando en los comportamientos sociales y la gente controla mucho el número de hijos. Eso también se une con que tenemos un mercado laboral que ahora parece que está funcionando un poco mejor, pero que no les ofrece trabajo estable y satisfactorio a muchas mujeres y a muchos hombres hasta pasados los 30. Y la gente, hasta que no tiene un trabajo estable y ve una perspectiva laboral en el medio plazo, tampoco se decide a tener hijos. Rubén, nos queda solo un minuto. Yo sé que es difícil resumir, pero claro, ¿qué han hecho otros países que se han enfrentado a la misma situación y han conseguido revertirlo? Si es que lo han no conseguido. Mucho, pero hay ejemplos como Suecia o Francia que lo que consiguieron fue ampliar los permisos de maternidad y paternidad y congelar las condiciones laborales de las mujeres cuando traen los hijos al mundo. Es decir, hay muchas medidas de política social que animan la subida de la natalidad. Reforzar todo lo que son los servicios de guarderías, de jardines de infancia y que faciliten la conciliación laboral y familiar. Y desarrollar algunas campañas donde también se vincule que traer hijos al mundo es bueno desde el punto de vista social. Claro. Rubén, pues muchas gracias por explicarnos este problema que algunos hablan de bomba demográfica, pero que efectivamente parece que puede ser algo delicado y a lo que tenemos que atender. Gracias, buenos días. Muchas gracias a vosotros, hasta luego. Bueno, enseguida llega Ponte al Día, vamos a ver qué contenidos traen Wendy y Pedro para hoy. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros. ¿Qué tal, Hola, Roberto? Buenos días, Roberto. Bueno, pues vamos a arrancar hoy Ponte al Día preguntándole a nuestros espectadores, pues está lloviendo en su zona, si ya las lluvias son protagonistas de esta jornada de hoy, y si es así no se preocupen porque es que justo hoy entra en el archipiélago una dana, pero dejará lluvias de estas que son agradecidas, no son lluvias torrenciales. De todos modos, hoy en Ponte al Día les vamos a dar todos los detalles de esta dana, y la que está cayendo también en Lanzarote es precisamente una plaga de moscas que está complicando el día a día de los vecinos de Teguise. Vamos a estar allí con los protagonistas, pero más contenidos. Pues estaremos ahí en directo en Lanzarote, pero ya saben, ayer fue el día de la fiesta nacional con ese tradicional desfile por el centro de las calles de Madrid, por ese paseo de la Castellana, un día importante
importante por muchos motivos, entre ellos por el desfile a pie de 66 agentes de la Policía Canaria como homenaje a su participación en el dispositivo de emergencia de la erupción volcánica en La Palma. Vamos a estar con ellos en directo para conocer sus impresiones el día después de este, día histórico para ellos y también para nuestra comunidad. Esto es tan solo un avance de todo lo que tenemos preparado hoy aquí en Ponte al Día, que comenzamos ya mismo en unos minutos aquí en Televisión Canaria. Roberto. Hasta ahora. Venga, hasta ahora, compañeros. Nosotros nos vamos a Perú, porque estos días se ha desatado una auténtica tormenta política, puede que incluso judicial. La Fiscalía denuncia al presidente del país, Pedro Castillo, por asociación criminal y tráfico de influencias, pero la Constitución impide abrir una causa legal contra el mandatario mientras esté en el cargo. Desde donde sí podrían suspenderlo es desde el Congreso. Allí está nuestro compañero Juan Carlos Portillo. Juan Carlos. En el Perú se ha desatado la polémica tras la denuncia constitucional que ha hecho la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra del presidente de la República, Pedro Castillo. La polémica surge en el sentido de si se puede acusar al jefe de Estado peruano en el marco de su mandato. La Constitución de 1993, dada por Alberto Fujimori, señala solamente 4 causales, entre las cuales no está el de la asociación criminal para delinquir, tal como lo ha acusado la fiscal de la Nación. La fiscal ha dejado en manos del Congreso dirimir esta circunstancia apelando a la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberá evaluar finalmente si es que procede o no empezar el proceso de una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo. Se analizan otros escenarios, como por ejemplo la suspensión temporal del actual mandatario para que sea sustituido por la vicepresidenta, o en todo caso, si esta también fuera suspendida, el presidente del Congreso, el señor José William Zapata. Así que tendremos todavía una controversia bastante larga por delante en lo que se refiere a al mandato de Pedro Castillo Terrones en la presidencia del Perú. Desde Lima informó Juan Carlos Portilla para la Alianza Informativa Latinoamericana. Y una nueva medida de Estados Unidos para regular la migración, concretamente la que llega desde Venezuela. El gobierno de Joe Biden lanza un programa humanitario para los migrantes venezolanos similar al que hubo para la recepción de ucranianos. Ahora las autoridades norteamericanas intentan gestionar el acceso al país de más de 24.000 personas. Jorge Agobián nos da más detalles desde la Casa Blanca. El plan anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos beneficiará a 24.000 migrantes de nacionalidad venezolana que podrían beneficiarse estén o no estén en Venezuela. Para ingresar a este programa, el migrante deberá tener un patrocinador que mantenga un estatus legal en Estados Unidos. Esta persona, indicaron funcionarios de la administración del presidente Joe Biden, será quien haga la aplicación. Este patrocinador también deberá demostrar su capacidad económica y pasar además por un chequeo de seguridad para que su aplicación tenga éxito. Los funcionarios estadounidenses que hablaron con miembros de la prensa durante esta jornada indicaron que con la implementación de este programa, los venezolanos que ingresan a Estados Unidos de manera irregular a través de la frontera con México serán deportados inmediatamente. Solo beneficiará a 24.000 migrantes venezolanos, un número inferior, si se quiere, a la cantidad de personas de ese país que ingresaron o intentaron ingresar a Estados Unidos en agosto, según datos oficiales. Desde la Casa Blanca informa Jorge Agobián, de La Voz de América, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Llegar a Estados Unidos es el sueño de muchos migrantes, aunque no todos lo consiguen. Por delante les queda una ruta peligrosa a pie. En lo que llevamos de año, en ese camino habrían fallecido más de 700 personas. Atrás de esto hay una tragedia de miles y miles de familias que nunca saben dónde está su familiar, su hijo, su padre, si cruzó o no cruzó. Por ello, la cifra de muertes podría ser mayor. De hecho, si viajamos hasta Colombia, más de 10.000 migrantes esperan poder cruzar la selva del Darién, la ruta más arriesgada. Estos días ha sido rudo, ¿sabes? Que es comer pan todos los días. Porque en la selva toca llevar comida, no nos podemos comer el enlatado, son 7 días dentro de esa selva. Y según los propios migrantes, no tienen otra opción. Pero de verdad es muy difícil conseguir todo, el dinero, pasajes, guías, y arriesgándose a todos los peligros, hermano. La suerte es distinta para cada uno, mientras que algunos pasan la noche en fincas como esta. Porque estas son personas que están al libre albedrío, están permanentemente expuestos a una vulneración
y a la amenaza en los derechos humanos individuales y colectivos. Otros son llevados a territorio norteamericano, dejándolos a su suerte en estados demócratas como el de Nueva York. Today, I am declaring a state of emergency in the city of New York. Que declara el estado de emergencia por la llegada incesante de estos migrantes. De media al día llegan de 5 a 6 guaguas. Se les intentará dar refugio, dicen, con la construcción de estos centros. Denuncian además que son utilizados como una moneda de cambio por los republicanos, quienes estarían vulnerando su dignidad como personas para obtener beneficios políticos. Todos esos migrantes sueñan con llegar a Estados Unidos, tienen sus motivos para hacerlo. En la ciudad de Nueva York, la tasa de desempleo está en torno al 6,6% en el mes de agosto, pese a que los empleadores se quejan de falta de personal y de que nuevos migrantes están dispuestos a llenar vacantes. La tasa de desempleo de la ciudad se elevó a un 6,6% en agosto, con 108.000 personas por fuera de la fuerza laboral, pese a haber ganado 24.000 nuevos puestos. Esto en contraposición con la dificultad que tienen los empleadores para encontrar candidatos, en especial en el sector de la industria de alimentos y servicios, según un estudio del Centro de Relaciones de la ciudad de Nueva York. Por ejemplo, muchos han venido porque vienen de países diferentes y solo vienen a trabajar un periodo de tiempo y se van, pero si yo creo que estuvieran estables se quedarían definitivamente. El aumento del desempleo no se debe a despidos, pero sí a la afluencia de personas que buscan trabajo. La alcaldía de la ciudad de Nueva York calcula que 9.000 migrantes adultos han llegado en los últimos meses buscando permisos de trabajo. Estamos cómodos, pero sin trabajo. ¿Está esperando los papeles? Sí. Y Ángel, quien llegó hace 5 días, también espera su documentación para comenzar a trabajar. Ahorita estoy desempleado y sí me gustaría llegar y empezar a trabajar lo más pronto posible. El informe también encontró una disminución de las horas semanales y ganancias reales salariales debido a la inflación, la más alta en décadas en el país. Bueno, y una historia curiosa. Si hay una hortaliza que causa sensación en octubre en Estados Unidos es la calabaza, ya saben, está Halloween a la vuelta de la esquina y muchos agricultores las cosechan para venderlas justo ahora. Incluso hay concursos cada año para ver quién cultiva la calabaza más grande. Bueno, pues ya hay ganador en esta edición, ojo, y hay que traerlas en camión, ¿eh? Estas no se pueden traer en bolsa. La calabaza más grande de Estados Unidos está en Minnesota y pesa, atención al dato, 1.160 kilos. Cultivar en California es muy complicado, la primavera es complicada, así que es todo un récord este peso de esta calabaza. Para un agricultor, el agricultor ganador dice que se siente como si hubiese ganado el Tour de Francia en triciclo, viniendo de esa zona. Eso sí, el récord del mundo lo mantiene un granjero italiano, cosechó una calabaza que pesó 1.225 kilos el año pasado. Bueno, pues para ellos que les den calabazas no es tan malo. En este país terminamos precisamente hoy. Cada año, a medida que los días de verano disminuyen, un sonido llena el aire en los montes del estado de Washington, en el Pacífico. Sonido peculiar, el de los alces de Roosevelt, el alce más grande que hay en ese continente y que ha entrado en su época de celo. Una época en la que compiten por parejas, se emiten sonidos elaborados para mostrar su dominio sobre otros miembros de la manada. Así despedimos hoy el programa, se quedan con Ponte al Día, nosotros volvemos mañana a partir de las 11 de la mañana. ¡Feliz día!